One, two, three, four. Hola, buenas noches. Les agradecemos una vez más que nos acompañen aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y en esta ocasión pues tenemos un tema muy interesante para todos ustedes y es por parte de la cirujano dentista con maestría en endodoncia, la doctora Susana Rocío Guzmán López, a la cual agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Doctora, muchas gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Y bueno, voy a permitir leer su currículum, doctora. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2009 en la licenciatura de estomatología. Realizó una maestría en endodoncia en el Instituto de Estudios Avanzados en Odontología, Dr. Yuri Cutler, y es docente actualmente en la clínica de endodoncia para residentes de primer y segundo año en este mismo instituto, Dr. Yuri Cutler. Es miembro actual de la Academia Mexicana de Endodoncia, subsecretaria general de la Academia Mexicana de Endodoncia en el bienio 2015-2017 y está certificada ante el Consejo Mexicano de Endodoncia. La doctora tiene una práctica dedicada exclusivamente a la endodoncia. Pues le agradecemos mucho nuevamente, doctora, y pues creemos que va a ser un tema muy interesante. Muy interesante. Y que nos va a servir pues a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes y espero que pongan mucha atención y que todo lo que yo les diga les sea de gran ayuda. También agradeceremos mucho sus preguntas y comentarios, ya saben, a través de la página, y también lo pueden hacer a través del WhatsApp que va a estar apareciendo en la pantalla. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Susana Guzmán López. Yo les hablaré de medicación intraconducto y espero que todo lo que les diga hoy, algunas cosas ya las sabrán de saber, de conocer y otras tantas no. Sin embargo, espero que todo esto que les diga pues les sea de gran ayuda para su práctica privada y sobre todo en la clínica. Ok. La medicación intraconducto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en tratamiento de patologías pulpoperiapicales. Uno de los objetivos fundamentales del tratamiento de conductos consiste en conseguir la máxima eliminación de los microorganismos residentes en los conductos radiculares de los dientes a tratar. El medio que permite cumplir mayormente este objetivo es la combinación de la instrumentación, la limpieza biomecánica y la conformación de las paredes en el conducto, así como la irrigación de los mismos mediante soluciones que poseen capacidad antiséptica, pero que no sean excesivamente irritantes para el tejido periapical. En el tratamiento de los conductos infectados con o sin complicación periapical, diversos investigadores y clínicos recomiendan realizar el tratamiento de los mismos en más de una cita, introduciendo una medicación interior del conducto para aumentar la desinfección del mismo. Durante décadas se han usado gran variedad de sustancias antibacterianas como medicación temporal, haciendo depender el éxito del tratamiento en dicha medicación. Por ejemplo, han ocupado eugenol para monoclorofenol, alcanforado, formoclesol, penicilina, corticoides, hidróxido de calcio, etc. Más adelante hablaremos de la medicación intraconductos que hoy en día solamente se utiliza y de las cuales ya quedaron obsoletas. Todas las medicaciones intraconducto cuyo efecto deseable en el tratamiento de conductos contaminados es la inhibición del crecimiento bacteriano suelen poseer mayor irritabilidad y poca compatibilidad con los tejidos periapicales. Por esta razón, el hidróxido de calcio, por sus propiedades bactericidas, así como su capacidad osteogénica para inducir la formación de tejido duro
y su buena tolerancia biológica es el más usado en la actualidad. La preparación químico-mecánica reduce la carga bacteriana considerablemente, pero en casos infectados donde se supone que la carga bacteriana es alta, se coloca generalmente una medicación intraconducto, hidróxido de calcio comúnmente o clorhexidina en gel, con acción antibacteriana que aumenta la desinfección. A pesar de los irrigantes y medicaciones intraconducto como desinfectantes, la eliminación total de las bacterias es difícil de conseguir en todos los casos. Los microorganismos remanentes pueden ser eliminados o inhibidos por la adecuada obturación endodóntica con gutapercha y sellador con capacidad antibacteriana. Sin embargo, no siempre esto se lleva a cabo, ¿no? O se tiene del todo ese objetivo se cumple, porque al final de cuentas muchas veces las bacterias que se encuentran en el interior del conducto son sumamente resistentes a estas medicaciones. Por eso es importante que tengamos en cuenta una buena conformación del conducto, una buena irrigación y todo esto para tener un éxito en ese tratamiento. En los casos con pulpa vital, la contaminación bacteriana, si existe en este caso, no será masiva y quedará restringida a las porciones más superficiales de la pulpa. Una limpieza bien realizada facilitará la eliminación de los microorganismos. En esa situación, la medicación intraconducto servirá para el control de la inflamación, consecuencia del acto quirúrgico. En los dientes con pulpa necrótica, el contenido microbiano existe en los conductos y determinará la opción por sustancias antisépticas. La medicación intraconducto será entonces un auxiliar valioso en las desinfecciones del sistema de conductos radiculares, sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación como las ramificaciones del conducto principal y los túbulos dentinarios. ¿Por qué colocar medicación intraconducto? Bueno, la medicación se caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior del sistema de conductos entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento, con el objetivo de promover la desinfección y erradicación de los microorganismos en los túbulos dentinarios. En casos de conductos radiculares que requieran más de una cita para finalizar el tratamiento, existe la posibilidad de que las bacterias se desarrollen y reinfecten el espacio de conducto radicular. Siqueira y colaboradores demostraron que con la instrumentación e irrigación se eliminan el 90% de las bacterias y se deja un 10% remanente de microorganismos en los conductos, los cuales pueden proliferar entre citas. Es por eso que, aún teniendo una muy buena instrumentación con el tipo de instrumentos, valga la redundancia, entre ya sea instrumentos rotatorios o manuales y una buena irrigación, aún así, si el diente o el conducto está contaminado, tiene microorganismos, es importante que colocaran una medicación intraconducto entre citas. Cabe resaltar que la elección de una medicación intraconducto entre sesiones requiere de las mismas consideraciones que la aplicación de cualquier fármaco entre otra región del organismo humano. Por lo tanto, es necesario considerar lo siguiente: la cantidad de medicación que vas a colocar, la localización y el tiempo. Muchas veces uno piensa nada más en dejar una medicación un poco de tiempo y más, y el paciente siempre es como muy aprensivo en la situación de ya quiero que me termine la endodoncia o el tratamiento de conductos, ¿cuándo llegará mi siguiente cita? Entonces es importante que hablen con su paciente y que le digan, si en el caso que tiene una necrosis pulpar y además una periodontitis apical crónica, por ejemplo, pues bueno, que el tiempo es importante, que tenga la medicación adentro en el interior del conducto, porque antes de eso pues no puede hacer una erradicación de los microorganismos. Si ustedes la quitan a los 2-3 días, pues realmente no les funcionaría mucho. La decisión de cuándo y qué usar como medicación intraconducto depende del diagnóstico clínico y pronóstico a largo plazo. La medicación intraconducto puede estar indicada en el tratamiento de dientes por diversas razones. Puede ser una por la anatomía compleja, con múltiples zonas inaccesibles a la instrumentación y que esto también sea complicado para tener una buena irrigación. Como por ejemplo, si vemos en la imagen, los conductos generalmente tienen ramificaciones, hay veces que tienen una anatomía compleja, son muy curvos, entonces puede haber muy poca accesibilidad con los instrumentos. Por lo tanto, pueden quedar ahí material orgánico, puede quedar microorganismos, y entonces es importante que
que en ese sentido se descontamine muy bien para tener un éxito. Como por ejemplo en este caso, vemos la anatomía radicular, son muy estrechos los conductos, muchas veces no se puede llegar a tener una instrumentación óptima, por ejemplo, o sea, en esa misma cita, y ustedes pueden, si no lo terminan, pues bueno, pueden dejar una medicación intraconducto para evitar así una contaminación del mismo, ¿no? Bueno, del mismo conducto. Puede ser también por una patología periapical o perirradicular, algún tipo de resorción o algo que exista en ese caso. Como lo vemos, pues ahí se observa un absceso apical agudo, bueno, ya tiene, en algunas veces ya presentan la fístula, entonces es importante descontaminar adecuadamente esos conductos. También puede ser en algunos casos en los cuales la solución irrigadora haya sobrepasado el tercio apical y por lo tanto haya causado una irritación en el periápice, también casos con sobreinstrumentación y por razones de comportamiento psicológicas del paciente. Repito, hay veces que no puedes terminar un tratamiento en una sola cita. El paciente es muy aprensivo, no coopera, a lo mejor tienes muy poca apertura, en una apertura bucal muy limitada y por lo tanto pues eso complica un poco el tratamiento. En casos de pulpitis, se procederá a la remoción de la pulpa en condiciones asépticas. El conducto se encuentra libre de bacterias teóricamente, por lo tanto el tratamiento debería ser en una sola sesión y no esta medicación intraconducto. Los resultados son favorables para la reparación. Esta decisión puede modificarse siempre y cuando se decida la colocación de una medicación intraconducto en alguna de las siguientes situaciones. Como por ejemplo cuando por causas técnicas no se puede realizar el tratamiento en una sola sesión, como lo había mencionado, casos con sobreinstrumentación y también por ejemplo cuando la irrigación haya excedido o haya sido más allá, el irrigante haya ido más allá del tercio apical y por razones de comportamiento. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen que bien pudiera, ese caso era vital, sin embargo, pues bueno, por alguna razón no se pudo terminar el tratamiento en esa misma cita, el tiempo no ayudó mucho, es decir, la paciente llegó tarde, ya había otro paciente después, y entonces todo eso va complicando un poco, y aun cuando no hay microorganismos dentro o en el interior del conducto, pues bueno, entonces se tendría que dejar una medicación para evitar que se contamine, porque muchas veces aun cuando dejes el tipo de curación Provicid, Gavit o lo que gusten dejar, pues muchas veces hay filtración, y más si el paciente no tiene los cuidados necesarios, como es no comer cosas duras de ese lado que se está trabajando, o si se llegara a desprender la curación, pues bueno, por lo menos que tenga una medicación en el interior de los conductos. En casos de necrosis pulpar sin lesión radiográfica visible, bueno, ahí la necrosis puede ser séptica o aséptica y significa la muerte y el cese de los procesos metabólicos de la pulpa, con la pérdida de su estructura como también de sus defensas naturales. El tejido pulpar en descomposición o desintegración permite el libre acceso de microorganismos al conducto radicular, los cuales encuentran las condiciones para su multiplicación, proliferación o propagación. La microbiota de dientes con necrosis pulpar evidencia la presencia de microorganismos que se encuentran dentro del conducto radicular. Esos están expuestos a las defensas orgánicas de los elementos naturales que se encuentran en el periápice y en los tejidos circundantes. Se observa también un aumento de la presión de los tejidos, dando lugar a una destrucción progresiva hasta que toda la pulpa se necrosa. En estos casos, el tratamiento puede ser en una sola sesión, siempre y cuando la preparación y conformación del conducto sea correctamente realizada. Con esto se puede reducir el número de microorganismos presentes en el conducto radicular y de esta manera concluir con la obturación endodóntica. Esta decisión también podrá ser modificada, recomendándose el uso de medicación intraconducto cuando, por ejemplo, por causas técnicas no se puede realizar tratamiento en una sola sesión, por presencia de signos o síntomas o por razones de comportamiento del paciente. En casos de necrosis pulpar con lesión radiográfica visible, los microorganismos gram negativos anaerobios liberan lipopolisacáridos, bien conocidos como LPS, ejerciendo efectos
biológicos importantes que llevan a una reacción inflamatoria y resolución ósea en la región periapical. En la necrosis pulpar con lesión radiográfica visible existe un predominio de bacterias anaerobias gram negativas, con alta concentración de endotoxinas en la región apical y periapical, lo cual determina erosiones cementarias y cráteres donde se alojan microorganismos protegidos por biofilm, creando un área inaccesible a la instrumentación, por lo que debemos optar casi obligatoriamente por el uso de medicación intraconducto. El biofilm, según Love, es una masa gelatinosa constituida principalmente por polisacáridos y proteínas en la cual los microorganismos y subproductos están adheridos. Esa masa lipopolisacárida asemeja una armadura en la cual los microorganismos están protegidos. El biofilm no se va a eliminar meramente por las soluciones irrigadoras ni con antibióticos vía sistémica, sino principalmente por una medicación que debe llegar a áreas inaccesibles a la preparación biomecánica. En esos casos podemos optar por el uso de hidróxido de calcio. Algunos autores mencionan el uso de hidróxido de calcio mezclado con clorhexidina, algunos otros ocupan algún otro vehículo. En casos de retratamiento, actualmente las tasas de éxito de retratamiento endodóntico convencional son del 80 al 85%. Sin embargo, este no siempre es realizado exitosamente, siendo el retratamiento una práctica clínica muy común cuando el primer tratamiento de conductos ha sido un fracaso. Las posibles causas de fracaso con son la microfiltración salival, la limpieza y conformación incompleta, la obturación incompleta o bien que hayan quedado una subobturación, que haya sido la previa cita endodóntica no haya sido exitosa, o por la anatomía del diente o bien por algún trauma oclusal presente. Los dientes con tratamiento endodóntico fallido tienen otra diversidad bacteriana y el número de especies aisladas de un caso de retratamiento depende de la calidad del tratamiento inicial y el material de obturación usado. La colonización bacteriana y o endotoxinas con los conductos radiculares generalmente juegan un rol vital en la patogénesis de las lesiones periapicales. El hidróxido de calcio ha sido ampliamente utilizado como un medicamento intraconducto para casos de retratamiento fallidos. El retratamiento requiere el uso de medicamentos intraconductos apropiados que eliminen simultáneamente las bacterias, prevengan su proliferación, actúen como una barrera contra su ingreso y corten el suministro de nutrientes. Otro medicamento también utilizado en casos de retratamiento por décadas ha sido la clorhexidina, que ha sido propuesta como un irrigante y un medicamento intraconducto. En endodoncia, el gluconato de clorhexidina es reconocido como un agente antimicrobiano oral efectivo con un amplio espectro bacteriano y se usa de forma rutinaria en la terapia periodontal y prevención de la caries. Asimismo, se ha usado o se usa actualmente en endodoncia, no como tal en un enjuague, generalmente lo ocupamos a diferente concentración, al 2%, y se sugiere utilizarlo en gel, en la presentación en gel. Bueno, tenemos objetivos, algunos objetivos que se deben de cumplir para utilizar o por qué utilizar una medicación intraconducto. Y esto es para eliminar las bacterias que puedan persistir en los conductos tras la preparación de los mismos. Fijar y neutralizar los residuos tóxicos y antigénicos remanentes en el espacio pulpar y asimismo tener una reducción de la inflamación y el exudado en la zona periapical, control del absceso periapical si es que existe y un contacto directo de medicamento con la lesión periapical. Así también con una constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la obturación temporal, lo que ya había mencionado anteriormente. Muchas veces esa curación se desprende, se llega a desgastar un poco y entonces llega a haber una filtración y por lo tanto se puede tener en riesgo ese tratamiento de conductos que se está realizando. Prevenir o controlar el dolor postoperatorio reduciendo la respuesta inflamatoria, se reducirá el dolor. Acción farmacológica directa del medicamento sobre nervios sensoriales pulpares y periapicales y mejorar la anestesia, reduce la sensibilidad de la pulpa inflamada y a veces es difícil así de anestesiar.
Tenemos diferentes sustancias o han existido diferentes sustancias que se han utilizado a lo largo de o en la historia de la endodoncia como medicamento intraconducto. Se han utilizado compuestos fenólicos, el eugenol, paraformoclorofenol alcanforado, el paraclorofenol y paraclorofenol alcanforado, así como el cresol, creosota y el timol. Estos actualmente ya no se utilizan. Muchas veces dejan algún tipo de compuesto fenólico como el eugenol, pero al final de cuentas es irritante y entonces puede tener algún tipo de problemas al momento de realizar el tratamiento de conductos. El paciente a lo mejor pudiera tener algún tipo de sintomatología y por eso también se ha dejado de usar. Algunos aldehídos también se utilizaron, como el formaldehído, paraformaldehído, y algunas combinaciones de fenoles y aldehídos como el formocresol. Antes, generalmente se ocupa el formocresol en odontopediatría. Ahí sí, en ese sentido, se le llama modificar la pulpa y que no pueda existir o no vaya a existir en un momento dado alguna proliferación de microorganismos y que pudieran como tener alguna repercusión sobre el sistema de conductos. Pero en endodoncia, en dientes permanentes, realmente el formocresol hoy por hoy no se utiliza. Compuestos halogenados o haluros como el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de sódico o de sodio, antibióticos como la pasta triantibiótica. El hipoclorito generalmente nosotros lo conocemos como un irrigante, pero muchas otras veces algunos médicos o algunos doctores, sobre todo de práctica general, dejan el hipoclorito de sodio como medicación intraconducto. Realmente no se sugiere tanto porque no tiene una gran capacidad de permanecer en el interior del conducto. Una vez que lo dejen, pues llega un momento dado a eliminarse completamente y pues queda el interior del conducto seco o sin alguna medicación en el interior. La pasta triantibiótica se utiliza, sí, sobre todo en dientes con incompleta formación radicular, en aquellas en las que quieren nada más hacer una descontaminación del conducto, donde no se ha podido instrumentar o no se puede instrumentar adecuadamente las paredes por lo que están tan delgadas y al estar incompletamente formados el ápice, pues se limita solamente a una descontaminación con un tipo de pasta antibiótica. Más adelante hablaremos de esto. Algunos otros medicamentos como hidróxido de calcio, clorhexidina, yoduro potásico y yoduro potásico yodado. Esos generalmente son los que todavía se utilizan. Sobre todo el hidróxido de calcio, ahí es lo que creo yo que generalmente es más utilizado. Algunas veces, o algunos doctores, como todo, hay endodoncistas que no creen en el hidróxido de calcio, que sugieren no utilizarlo y que realmente hacen su tratamiento de conductos en una sola cita, siendo vital, necrótico o con lesión. Cada persona tiene sus diferentes motivos por los cuales realizar ciertos tratamientos y cómo llevarlos a cabo, ¿no? El yoduro potásico yodado es un desinfectante tradicional del conducto radicular y se utiliza en concentraciones de entre 2 y 5%. El yoduro potásico destruye un amplio espectro de microorganismos presentes en los conductos radiculares. Se demostró una toxicidad relativamente baja en experimentos que usaron cultivos tisulares. El yodo actúa como sustancia oxidante mediante la reacción con los grupos sulfidrilo libres de enzimas bacterianas, dividiendo los puentes de sulfuro. El enterococo fecalis se asocia con frecuencia a infecciones periapicales resistentes a la terapia de las combinaciones del yoduro de potasio y clorhexidina, los cuales son capaces de eliminar más eficazmente las bacterias resistentes al hidróxido de calcio. Diversos estudios han evaluado la actividad antibacteriana de una combinación de hidróxido de calcio con yoduro de potasio o clorhexidina en bloques de dentina bovina infectada, aunque el hidróxido de calcio solo fue capaz de eliminar el enterococo fecalis del interior de los túbulos dentinarios. El hidróxido de calcio mezclado con yoduro de potasio o clorhexidina se desinfectó con efectividad la dentina. Otros demostraron que el yoduro de potasio puede eliminar enterococo fecalis de dentina radicular bovina utilizado en un tiempo de contacto de 15 minutos. Una desventaja obvia del yodo es la posibilidad de producir una reacción alérgica en algunos pacientes. Creo yo que esto es por el cual el yoduro de potasio o el yodo lo dejaron de
utilizar por esa reacción alérgica que presentaban los pacientes. Hoy por hoy hay doctores que utilizan, o que se utiliza todavía en endodoncia, el yodo, y lo mezclan con hidróxido de calcio. Sí, o sea, sí funciona, sí es bueno, y sobre todo ayuda en casos en los cuales tú quisieras ver esa medicación intraconducto en alguna radiografía, porque el yodo da ese medio de contraste, da una radiopacidad y por lo tanto se permite ver en radiografías. Entonces, sí, en ese sentido ayuda mucho. La clorexidina, la clorexidina se ha usado desde hace muchos años, y a finales de los años 40 científicos en Inglaterra trataron de desarrollar agentes antivirales y crearon compuestos llamados polibisguanidas. Presentaban poco efecto antiviral y años más tarde fueron retomados como agentes antibacterianos. La clorexidina forma parte de este grupo y se utilizó por primera vez en Inglaterra en el 54 como antiséptico para heridas de la piel. En 1959 se utilizó en forma de gluconato como enjuague bucal. Loe y colaboradores en el 76 indicaron que la aplicación de clorexidina disminuyó la cantidad de placa dentobacteriana y gingivitis, pero pigmentaba los órganos dentales. Sheot y colaboradores en 1966 encontraron una reducción entre el 30% y 50% de bacterias en saliva. Después de suspender la clorexidina, la población microbiana regresó a sus niveles iniciales. Su naturaleza catiónica le confiere la capacidad para unirse a iones. Químicamente es más estable en forma de sal. Las sales de clorexidina usadas en un principio eran formas de acetato e hidrocloruro. Estas fueron reemplazadas por su forma en gluconato porque eran un poco solubles en agua. Existen diferentes presentaciones de la clorexidina. Básicamente estas que vemos en la pantalla son presentaciones que se ocupan muy comúnmente en periodoncia. Existen en spray, en colutorio, en gel, y repito, la que más se ocupa en endodoncias en presentación es en gel. Generalmente tenemos el acceso a ese tipo de medicamentos intraconductos como es la clorexidina al 2%. Existen estas, que es la que estamos viendo, que es al 0.12, pero al 2% es la que se recomienda en endodoncia. Existen unas marcas como Concepsis en las cuales pueden utilizar para irrigar, es un irrigante, ayuda mucho, pero como medicación sí se sugiere más utilizar el gel. El tipo de presentación depende del uso dentro del conducto radicular. Puede ser irrigante, puede servir como medicación intraconducto, lo que había mencionado, puede servir como antiséptico y para la terapia periodontal. La clorexidina actúa contra los organismos gram positivos anaerobios facultativos como Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis y el salivarius, así como levaduras, hongos y esmenos efectivos contra gram negativos. Es por eso que, como tal, se deben de tener unas características ideales, tanto como para ser irrigante como para ser un medicamento intraconductos. En este caso, la clorexidina, aun cuando tiene otras cosas que son muy buenas, que más adelante hablaré, como la sustantividad y esta situación en la cual es muy buena para bacterias gram positivas, bueno, en gram negativas no es tan eficaz, por ejemplo. Entonces, sí deberíamos de tener en cuenta esta situación, pues para elegir la medicación intraconducto más efectiva para los casos que estemos llevando a cabo. Debido a las propiedades catiónicas de la clorexidina, esta se une a la dioxiapatita del esmalte dental, es altamente sensible al biofilm de la superficie de órganos dentales infantiles y adultos, a proteínas en saliva, a bacterias y a polisacáridos extracelulares de origen bacteriano. Se une a las membranas celulares cargadas negativamente, producen daños en la permeabilidad de la pared celular, originando trastornos metabólicos en las bacterias y originan una precipitación proteica en el citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos vitales. A bajas concentraciones de la clorexidina, las sustancias de bajo peso molecular, tales como el potasio y fósforo, se filtran ejerciendo un efecto bacteriostático. En altas concentraciones, la clorexidina es bactericida, causando precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular.
Roya y Melsen sugirieron que la clorexidina también se inhibía por la formación de placa dentobacteriana por medio de los siguientes mecanismos. Unión a grupos ácidos de las glicoproteínas salivales, lo que reduce la formación de la película dental y colonización de las bacterias de placa dentobacteriana. Unión a bacterias en la saliva, eso interfiere que las bacterias en la saliva se adhieren a la superficie dental. Como características fisicoquímicas tenemos que la clorexidina tiene un pH de 5 a 7, realmente es muy bajo, por lo tanto, por eso pudiera ser que también no tiene gran efecto sobre las bacterias, ¿no? No es casi tan alcalino como un hidróxido de calcio, por lo tanto tiene menos eficacia. Bettina Basrani encontró que el pH dentro del conducto radicular era, si se ocupaba la clorexidina al 2%, de 6.25 a las 0 horas y después de 24 horas. La clorexidina utilizada al 0.2% era de 6.18 desde que se inicia a utilizar, es decir, a las 0 horas, y de 6 y a las 24, y de 6.16 a las 24 horas. Tiene una baja toxicidad a nivel local como sistémico. Eso es una gran ventaja porque realmente no tiene ese efecto citotóxico como por ejemplo un hipoclorito de sodio, o no es irritante como el hidróxido de calcio. Entonces esta es una gran ventaja que se le brinda a la clorexidina. También posee un bajo potencial de irradiación a los tejidos. La naturaleza catiónica de la clorexidina minimiza su absorción a través de la piel y a las mucosas, incluidas las vías gastrointestinales. Tiene un efecto que se llama sustantividad, el cual refiere a la actividad residual de la clorexidina por varias horas después de la irrigación, es decir, todavía tiene una acción después de irrigar o al dejarla en el interior de los conductos, todavía sigue teniendo una acción dentro del mismo. Bonesvold utilizó clorexidina marcada radioactivamente y determinó que el 30% de la clorexidina fue retenida después de que los pacientes se enjuagaron con 10 mililitros de clorexidina al 0.2% por un minuto. Después hubo una liberación prolongada en un periodo de 8 a 12 horas y según muestras de saliva tomadas a las 24 horas, la clorexidina se encontró en bajas concentraciones. En esta investigación se estudió la sustantividad de la clorexidina dentro de conductos radiculares extraídos, en este caso de bovino. Los conductos radiculares se trataron con hipoclorito de sodio al 1% y una molécula de EDTA, clorexidina al 2% por 10 minutos, y se obturaron con gutapercha y cemento sellador AH26. Los conductos radiculares obturados se almacenaron por un día y 3 semanas, 6 semanas y también por 12 semanas. Resultados del grupo experimental indicaron que después de un día había 0.48% de clorexidina. A las 3, 6 y 12 semanas se encontró el 0.23% y 16%, así como el 10% respectivamente a los tiempos que mencioné. Según estudios de Komorowski y colaboradores, muestran que la clorexidina puede permanecer un periodo de 21 días en dientes de bovino. Este estudio se utilizó clorexidina al 2%. La clorexidina puede absorberse y liberarse desde los tejidos dentales, eso lo comenta Parson y Patterson en 1980, y se propone como medicación intraconducto la clorexidina en gel al 2% por Parson. Su eficiencia clínica como medicación intraconducto solo se ha demostrado en un estudio donde el 78% del cultivo fue negativo en un periodo de 7 días. Eso fue un estudio que realizaron en 1997 Barbosa y Siqueira. Bueno, para tener también ya como tal una deliberación si la clorexidina es una buena medicación intraconducto, bueno, se requieren también más estudios, los hay ahorita, pero de igual manera se requiere todavía estudiar más este punto. En este estudio se concluyó que el gluconato de clorexidina al 2% en colutorio no es aceptable como medicación intraconducto, pues no demostró reducir un mayor número de bacterias después de la instrumentación mecánica en un periodo de 7 a 15 días. Parece ser que mezclado el hidróxido de calcio
bueno, parece que mezclado la clorexidina con hidróxido de calcio puede eliminar microorganismos anaerobios obligados. La clorexidina más hidróxido de calcio, esta combinación del 2% en gel más el mismo hidróxido como medicación, por 2 semanas redujo el 91.7% de bacterias en muestra de dientes con metodontitis según este estudio. Siren y colaboradores en el 2004 mostraron que el hidróxido de calcio no era capaz de eliminar Enterococcus fecalis de dentina. Siqueira y colaboradores en el 2007 mostraron que la combinación de clorexidina, gel e hidróxido de calcio por 7 días podía aumentar el número de cultivos negativos en conductos radiculares. Este estudio muestra que la presencia de clorexidina no alteraba el pH del hidróxido de calcio, lo cual es pues tiene este pH del hidróxido, al ser alcalino, pues tiene una capacidad bactericida y el utilizarlo con clorexidina, bueno, no se altera. Estrella en el 2002 demostró que a menor viscosidad, mayor era la disociación del hidróxido de calcio. Tampoco se considera como un irrigante ideal por 2 razones, según Matthias Sender. Punto número 1, no tiene la capacidad de disolver tejido necrótico remanente del conducto radicular y es menos efectivo contra bacterias gram negativas. Puede causar resistencia bacteriana, no es efectivo contra varios bacilos gram negativos, que representan la mayor parte de las bacterias en infecciones primarias de los conductos radiculares, según Sundquist, en un estudio realizado en 1994. Posee propiedades similares al hipoclorito de sodio. Ambas soluciones pueden calentarse con el fin de incrementar su eficacia dentro del conducto, manteniendo el nivel de toxicidad sistémico bajo. Y en un estudio realizado por Badatei y colaboradores, las soluciones de clorexidina al 2%, al 0.2% y al 2% de hipoclorito de sodio, al 2 y al 2% de la solución salina normal fueron probadas en cuanto a su eficacia desinfectante en los túbulos dentinales in vitro. Los resultados indicaron que la clorexidina y el hipoclorito de sodio fueron igualmente efectivos como agentes antimicrobianos en concentraciones similares contra los microorganismos examinados. Las ventajas son que, bueno, no es cáustico como el hipoclorito de sodio, no tiene mal olor como el hipoclorito de sodio y no es irritante como el hipoclorito de sodio. También tiene desventajas, que es que mancha o pigmenta la estructura dentaria, tiene un sabor que muchas veces el paciente no es de todo de su gusto, sin embargo, no es como un sabor del hipoclorito de sodio y no disuelve, eso yo creo que es lo más importante, que también no disuelve tejido necrótico, por lo tanto, utilizarlo meramente o solo como un irrigante, pues no va a tener gran ventaja. Japasalo en el 2000 demostró que el efecto de clorexidina se reduce en presencia de dentina. Se debe al efecto buffer de la dentina. Tanomaru evaluó la respuesta inflamatoria entre el hipoclorito de sodio al 0.5% y clorexidina al 2% y encontró que solo el hipoclorito causó irritación. Por ello se sugiere que sea un complemento del hipoclorito de sodio durante la preparación. Sender propone irrigar con hipoclorito de sodio durante la instrumentación, seguido de DTA y clorexidina como irrigante final. En el libro de Bergenholtz, por ejemplo, se recomienda irrigar al menos 15 mililitros con clorexidina durante la instrumentación. Cada autor va a tener diferentes maneras o diferentes indicaciones de cómo utilizar ciertas medicaciones, ¿no? En este sentido, la clorexidina, repito, es una buena medicación, pueden dejarla, sin embargo, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que crean o que se puede producir un precipitado, el cual es, el PCA es para cloroanilina, eso lo demostró Bettina Basrani en el 2007, lo publicó en el JOE, y esto se dice porque la clorexidina por sí sola, de hecho, nada más, hay estudios que demuestran que no nada más al mezclarlo con hipoclorito de sodio, que es lo que se ha demostrado que crea el PCA, también por sí sola crea el PCA nada más al calentarlo o al estar en unos grados de temperatura un poco más alto. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta porque este PCA o este
precipitado que se forma es carcinogénico. Entonces, sí es lo que se demuestra es que tiene un gran daño, a veces se empieza a formar en los tejidos por este mismo precipitado. Se recomienda utilizarlo si ustedes van a dejar clorhexidina como medicación intraconducto o lo utilizan como irrigante, para que no se mezcle después con el hipoclorito. Si lo van a utilizar como irrigante, pueden irrigar entre estas dos sustancias con solución salina o con solución estéril para eliminar en ese sentido la clorhexidina y dándole así un paso para que ya entre el irrigante como es el hipoclorito de sodio y evitar que se forme. Muchas veces lo que hacen también es, no sé, colocar EDTA entre estas dos soluciones, es decir, si irrigan o dejan clorhexidina, después lavar con agua o con solución salina, colocar EDTA y después ya continuar con su irrigación con hipoclorito de sodio. También se ha demostrado, por ejemplo, que la clorhexidina cuando la mezclan con hidróxido de calcio puede formar una sustancia que se llama ROS. Eso lo descubrió Racimic. Entonces también es importante, si algo quieren como saber un poco más de esto, pueden escribir y más adelante igual les mando los artículos, todo esto que los demuestran si tienen alguna duda o algo. Vamos a hablar ahora del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es, creo yo, lo más común, lo más utilizado en endodoncia para dejar una medicación intraconducto. Repito, no todos los autores o no la mayoría o no todos los endodoncistas utilizan hidróxido de calcio. Hay algunos que realmente no creen ni siquiera en el hidróxido de calcio y hacen sus tratamientos de conductos en una sola cita y no colocan lejos. Dicen que no ayuda mucho y que todo lo que puede ser que pueden servir como ayuda para las bacterias. Eso es lo que algunos autores comentan. El hidróxido de calcio, lo conocemos, es un polvo blanco inoloro que se obtiene por calcinación del carbonato de calcio. Tiene baja solubilidad en el agua y es insoluble al alcohol, posee marcas de propiedades básicas que a su pH es muy alcalino, es de 12.4 a 12.6, lo que confiere propiedades bactericidas. Es un material, el material es clasificado clínicamente como una base fuerte y su acción es por disociación iónica. Por lo tanto, es importante en ese sentido tenerlo bien en cuenta con qué mezclarlo, porque realmente el hidróxido de calcio lo que hace es que es una medicación en la cual actúa por contacto y lo que también le confiere este efecto bactericida es el vehículo con el cual es mezclado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que va a hacer es nada más liberar iones hidroxilo y hay algunas sustancias que no hacen que libere tanto si lo mezclan, por ejemplo, con algunas soluciones que ahorita vamos a ver. Lo repito, es una de las sustancias más ampliamente utilizadas en endodoncia desde su introducción por Hermann en 1920. Ha sido propuesto por un gran número de procedimientos, tales como medicación intraconducto, como una solución irrigadora, tratamiento de resorciones, como cemento sellador, reparación de perforaciones, recubrimientos pulpares, apicoformación y apicogénesis. Se obtiene a partir de la calcinación, calentamiento del carbonato de calcio hasta su transformación en óxido de calcio. Con la hidratación de óxido de calcio se llega a hidróxido de calcio y la reacción entre hidróxido de calcio y el gas carbónico causa una formación de carbonato de calcio. Sus propiedades derivan de su disociación iónica en iones calcio, en iones hidroxilo, lo que había comentado, siendo que la acción de estos iones sobre los tejidos y las bacterias explica sus propiedades biológicas y antimicrobianas. Las alteraciones en las propiedades biológicas se explican cuando el hidróxido de calcio en presencia de dióxido de carbono se transforma en carbonato de calcio, presentando características químicas de un óxido o ácido débil que está desprovisto en las propiedades ideales. El hidróxido de calcio actúa por disociación iónica en iones de calcio y por lo tanto en iones hidroxilo. Para determinar el porcentaje de iones liberados debe tenerse en cuenta un peso molecular. En este caso, realmente es algo que pues a lo mejor no tenemos tanto en cuenta porque no hacemos una fórmula y demás, lo único que hacemos es mezclarlo y colocarlo en el conducto, pero bueno,
Es importante también tener esto en consideración. Tenemos un mecanismo de acción, como todos los medicamentos, tiene un aspecto microbiológico. El control y la eliminación en infecciones en el conducto radicular se logra por una acción combinada de factores influyentes en el tratamiento y en este caso también en el paciente. La acción del hidróxido de calcio sobre las bacterias se enfoca principalmente en la disolución iónica de este medicamento en iones de calcio e iones hidroxilo, inhibiendo las enzimas de la membrana citoplasmática, produciendo una alteración química de los componentes orgánicos y en el transporte de nutrientes, causando un efecto tóxico sobre la célula bacteriana. A los productos de esta reacción química se les ha atribuido su efecto biológico, el cual difiere en tejidos vitales, ha diferido en tejidos vitales para realizarlo, para colocarlo en el interior de los conductos. Se ha postulado que induce la formación de tejidos duros y en tejidos necróticos que desinfecta por su gran capacidad antibacteriana. Sin embargo, existe controversia sobre cómo puede hacer selectivo estos dos efectos antagónicos. Los iones hidroxilos son radicales libres altamente oxidantes que muestran una reactividad marcada e indiscriminada. El efecto letal sobre las bacterias está probablemente dado por los siguientes mecanismos: daño a la membrana citoplasmática de la bacteria, desnaturaliza las proteínas y daño sobre el DNA. El daño de la membrana citoplasmática de la bacteria, en este sentido, la membrana citoplasmática posee importantes funciones para la supervivencia de la célula, de esta bacteria, como permeabilidad selectiva, transporte de solutos, transporte de electrones, fosforilación oxidativa en especies aerobias, extracción de enzimas como moléculas que participan en la biosíntesis del DNA, polímeros de la pared celular y lípidos de la membrana. Tenemos que las bacterias gram negativas poseen peptidoglucanos o peptidoglicanos, como le llamen, diferentes autores le llaman de diferente manera, lipoproteínas, lipopolisacáridos, LPS, membrana externa, y tienen de un 20 a 25% de fosfolípidos, 45 a 50 proteínas y 30% de LPS. Las bacterias gram positivas poseen peptidoglucanos múltiples en cada capa, es una estructura mucho más fuerte, poseen ácido lipoteicoicos y fosfoliglicerol con glicolípido. El hidróxido de calcio realiza un daño a la membrana citoplasmática de la bacteria. Los iones hidroxilo inducen a una peroxidación lipídica, dando como resultado la destrucción de los fosfolípidos, componentes estructurales de la membrana celular. Remueven átomos de hidrógeno de ácidos grasos insaturados, generando radicales libres lipídicos. Estos radicales libres reaccionan con el oxígeno, dando como resultado la formación de un radical peróxido lipídico que remueve otro átomo de hidrógeno en un segundo ácido graso, generando un peróxido lipídico. Además, los peróxidos por sí mismos actúan como radicales libres, iniciando una reacción en cadena autocatalítica, dando como resultado la pérdida de los ácidos grasos insaturados y un daño en exceso en la membrana de las células bacterianas. También el hidróxido de calcio desnaturaliza las proteínas. El metabolismo celular depende de las actividades enzimáticas óptimas y un pH neutro. La alcalinización que promueve el hidróxido de calcio produce rompimiento de las uniones iónicas que mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Como consecuencia, las enzimas mantienen la estructura covalente por las cadenas polipeptídicas, están aleatoriamente en espacios conformacionales irregulares y variables. Estos cambios frecuentemente resultan en la pérdida de la actividad biológica de las enzimas y la interrupción del metabolismo celular. La estructura de las proteínas también es dañada por los iones hidroxilo. El hidróxido de calcio también genera un daño sobre el DNA. Los iones hidroxilo reaccionan con el DNA celular, induciendo la separación de las cadenas, inhibiendo la replicación celular y la pérdida de genes. Aunque científicamente los tres mecanismos pueden ocurrir, es difícil establecer
cuál de ellos es su principal mecanismo de acción, involucrando en la muerte celular y bacteriana. Se ha sugerido que la habilidad del hidróxido de calcio de absorber dióxido de carbono puede contribuir a esta actividad antibacteriana. El hidróxido de calcio tiene la capacidad de absorber el hidróxido de carbono, lo que puede contribuir a su actividad antibacteriana, es lo que le mencionaba. Hay autores o en conferencias, por ejemplo, yo recuerdo muy bien a Caviedes, que él menciona que el hidróxido de calcio, él de hecho no ocupa hidróxido de calcio, él hace sus citas en una sola sesión, y es lo que comenta, que el hidróxido de calcio al poseer o al tener esa capacidad de absorber dióxido de carbono, nosotros pensamos que le está quitando ese dióxido a las bacterias y por lo tanto las puede erradicar. Sin embargo, Caviedes menciona que muy probablemente lo que hacen es que al quitarle este dióxido de carbono y formar carbonato de calcio, lo que ese carbonato de calcio se ocupa para las bacterias como nutriente, por lo tanto, lejos de ayudar, pues entonces pudiera como estar nutriendo a las bacterias que se pueden estar alojadas en el conducto. Sin embargo, en otros estudios han demostrado que el dióxido de carbono puede difundirse a través del cemento y desde los tejidos periradiculares, por lo que los suministros de CO2 siempre se mantienen. En consecuencia, no hay razón para considerar que el hidróxido de calcio impida la utilización del CO2 por las bacterias. Se ha reportado que los microorganismos anaerobios son capaces de soportar un pH de 9 y algunas bacterias sobreviven a un pH de 11.5, demostrando así que el hidróxido de calcio solo tiene la capacidad de destruir bacterias cuando es capaz de mantener su pH dentro del conducto. Por esta acción solo se logra cuando está en contacto directo con el microorganismo. Es lo que les decía, el hidróxido de calcio va a tener un efecto por contacto. Muchas veces se va dejando en el interior del conducto y va también perdiendo esa capacidad o ese pH va bajando. Por lo tanto, muchas bacterias crean resistencia o se mantienen resistentes ante esta medicación. Existen muchos estudios que reportan que el hidróxido de calcio tiene efectos letales sobre las bacterias. Sin embargo, esos estudios fueron hechos in vitro y en contacto directo con las bacterias, lo cual dentro del sistema de conductos radiculares, por su anatomía compleja, generalmente no es posible. Por otro lado, estudios de difusión en agar o dentina han demostrado que el hidróxido de calcio es inefectivo para inhibir el crecimiento bacteriano. Las razones de estos resultados fueron atribuidas a los sistemas de buffer presentes en los medios de cultivo o en la dentina a su alta tensión superficial. Por esta razón, cuando el hidróxido de calcio intenta difundirse hacia tejidos, la concentración de los iones hidroxilo se ven drásticamente reducidos por esta acción de los sistemas de buffer en la dentina, como bicarbonatos y fosfatos, así como por ácidos, proteínas y dióxido de carbono. De esta forma, su efecto antibacteriano se ve impedido. También se ha postulado que el hidróxido de calcio es capaz de alterar el pH del medio donde es colocado incluso hasta en sitios distantes, lo cual aumenta su efecto bactericida. Para que el hidróxido de calcio logre un cambio en la acidez o alcalinidad de un medio, se requiere de grandes cantidades de iones hidroxilo, más allá de las que normalmente se liberan al colocar una solución de hidróxido de calcio en un conducto. Además, como el hidróxido de calcio actúa por disociación iónica, su efecto es autolimitante y la gran reactividad de los iones hidroxilo con los sistemas de buffer de la dentina no permite que estos subsistan en el medio por mucho tiempo, como para lograr los cambios significativos en el pH. A pesar de esto, se ha reportado que el pH de la dentina cercana al conducto se eleva de 9 a 10 luego de la colocación intraconducto del hidróxido de calcio. Sin embargo, los valores de pH en las regiones más distantes de la dentina casi no se alteran, manteniéndose generalmente por debajo de 9. Se ha demostrado que a estos valores de pH algunas bacterias pueden sobrevivir y continuar su crecimiento, como algunas cadenas de enterococos, prebotelas y porfiromonas. Otro aspecto que debe resaltarse es la eficacia del hidróxido de calcio para eliminar las bacterias dentro de los túbulos dentinarios. Se ha reportado que diferentes preparaciones de hidróxido de calcio son incapaces de eliminar Enterococcus fecalis de túbulos dentinarios, aun cuando éste se encuentre
en la entrada de los túbulos. Para que el hidróxido de calcio pueda ser efectivo en eliminar las bacterias presentes en los túbulos dentinarios, los iones hidroxilo deben difundirse dentro de la dentina en concentraciones elevadas. Por otro lado, la alta tensión superficial del hidróxido de calcio no le permite entrar a los túbulos dentinales. Esto es un hecho que se intenta mezclar el hidróxido de calcio con un gran número de vehículos. Por dos razones principalmente: la primera, modificar la tensión superficial, y la segunda, prolongar la liberación iónica. El vehículo utilizado para mezclar el hidróxido de calcio al parecer juega un papel importante, puesto que determina el tiempo de los iones de calcio y los iones hidroxilo. Se mantendrán libres luego de haberse disociado y se han propuesto tres tipos de vehículos: acuosos, viscosos y aceitosos. Los vehículos acuosos están constituidos por sustancias solubles al agua como agua, solución salina y anestésicos. En este caso, luego de la disociación iónica, los iones hidroxilo se inactivan rápidamente al unirse en átomos de hidrógeno. El vehículo utilizado, que a pesar de que estar saturados, mantiene una ligera carga positiva, pudiendo formar enlaces dipolo-dipolo. De igual manera, o sea, hay vehículos viscosos. En este caso, algunos de los vehículos también, aunque sean viscosos, son solubles al agua, pero su alto peso molecular permite que luego de la disociación iónica, la inactivación con los iones de calcio y iones hidroxilo ocurra más lentamente al reducirle su capacidad de difusión. Estas sustancias se caracterizan por tener una estructura química con grupos hidroxilo con ligera carga negativa, los cuales pueden reaccionar con el ion de calcio a través de enlaces de ion dipolo. Para tener en cuenta esta situación o esta información, es importante saber con qué mezclar el hidróxido de calcio. Muchas veces, por practicidad, yo he escuchado, o sobre todo en odontólogos generales, que es lo que tienen a la mano, utilizan el anestésico con el que previamente infiltraron en la zona al paciente. Realmente sí es estéril, y entiendo que a lo mejor lo tengan por practicidad, pero realmente no es eficaz. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estudios que al mezclarlo con esta sustancia no va a tener una gran liberación de iones hidroxilo. Entonces no se sugiere. De todos los vehículos que han estudiado, este es el que menos ha liberado, por lo tanto no va a tener una gran capacidad bactericida, no se va a liberar tanto y no va a ayudar mucho a mantener los microorganismos ya tanto a raya o a eliminarlos. Entonces realmente yo no sugiero que lo mezclen con una solución anestésica. Pudieran mezclarlo, si van a ocupar algún vehículo acuosa, pudieran mezclarlo con agua, con solución salina, también eso ayuda. Se ha demostrado que tienen mayor liberación de iones hidroxilo con estas sustancias que con el anestésico. También existen vehículos aceitosos, dentro de los vehículos viscosos, como ya había mencionado antes, está la glicerina, propilenglicol y polietilenglicol. Generalmente estos vehículos los utilizan para tener una liberación de iones mucho más prolongada, es decir, cuando el paciente por alguna razón no puede regresar pronto para su siguiente cita, o por ejemplo en dientes con incompleta formación radicular, que lo dejan para que entonces estén ahí por mucho tiempo y esté como haciendo el efecto más lentamente y esté erradicando a los microorganismos por las situaciones que llegan a utilizar con este vehículo. También existen los vehículos aceitosos. Estos vehículos aceitosos son sustancias no solubles en agua que tienen muy baja solubilidad y capacidad de difusión en los tejidos, en la que la disociación iónica no ocurre, por lo que el efecto del hidróxido de calcio será nulo. Eso es importante, o sea, no ocuparlo en vehículos aceitosos. Realmente ahí ni siquiera se liberan iones hidroxilo, entonces aunque lo pudieran mezclar con este vehículo, realmente no tiene nada o tiene una nula actividad bactericida. Tenemos que el hidróxido de calcio puede ser utilizado para una resorción superficial, por resorción por ortodoncia, resorción por reemplazo o una resorción inflamatoria. Generalmente dejan hidróxido de calcio cuando hay este tipo de patologías
o presentan, tienen algún caso como este, o van dejando esta medicación y lo van reemplazando, van haciendo unos recambios, no sé, cada 15 días o hay veces que hasta cada semana, dependiendo de con qué lo mezclen. Como había dicho, por su alto pH, tiene la capacidad de destruir las bacterias y además de alterar el ambiente local de los sitios de reabsorción en la superficie radicular a través de los túbulos dentinarios. El mecanismo por el cual interfiere el proceso de resorción es a través de la necrosis de las células de la laguna de resorción, con lo que se neutraliza la producción del ácido láctico generado por los macrófagos y los osteoclastos, lo que previene la disolución del componente mineral. La alcalinidad del hidróxido de calcio interfiere en la actividad de la colagenasa y de la hidrolasa ácida. En esta forma se estimula la acción de la fosfatasa alcalina, que está relacionada con los procesos de reparación y formación de tejidos mineralizados. Realmente esto es importante, yo creo, porque al final de cuentas va a ayudar, cuando hay un caso de resorción, ayuda mucho a dejar hidróxido de calcio, precisamente para que esta fosfatasa alcalina se empiece a activar nuevamente y pueda haber un proceso de reparación. Como por ejemplo en estos casos tenemos una resorción externa, tenemos resorción interna. Muchas veces la resorción interna se elimina o no se elimina, más bien se puede mantener o se puede dejar se puede delimitar hasta esa zona muchas veces cuando se hace el tratamiento de conductos, cuando es una resorción interna. Cuando es externa también pudiera ser, pero ayuda mucho el dejar una medicación, y en este caso artículos y mucho tipo de literatura han demostrado que el hidróxido de calcio en esas situaciones ayuda mucho. Sin embargo, para que el hidróxido de calcio logre realizar estos efectos, se debe tener un alto grado de difusión al periápice y a la dentina externa por penetración a través de los túbulos dentinarios, lo cual, debido a la gran reactividad de los iones hidroxilo y al sistema buffer de la dentina y a su alta tensión superficial, muchas veces es improbable. También se utiliza el hidróxido de calcio en casos de pexificación. Se ha reportado que el hidróxido de calcio ha sido exitoso en inducción del cierre apical con un gran número de formulaciones relacionado con la formación del cierre apical, con un efecto antibacterial a largo plazo, ya que se ha observado que la formación de tejido calcificado ocurre en ausencia de microorganismos. Existen procesos de mayor importancia para lograr un adecuado cierre apical, como lo son una adecuada preparación del conducto radicular, una adecuada remoción del tejido necrótico, una reducción de componentes microbianos tanto en número como en virulencia y un adecuado selle radicular. Bueno, como conclusión tenemos que el hidróxido de calcio es quizás un paradigma más grande en el que actualmente la endodoncia se utiliza para un gran número de procedimientos clínicos. Sin embargo, su mecanismo de acción no se encuentra bien sustentado. Su aplicación como medicación intraconducto ha sido ampliamente difundida gracias a su supuesta acción bactericida y a su elevado pH. Sin embargo, ya que se discutió como un efecto en el que se ve reducido por los sistemas buffer de la dentina y por la capacidad de alcanzar las partes más profundas del sistema de conductos radiculares, pues muchas veces es por esto que el hidróxido de calcio mucha gente no lo utiliza. Su alta tensión superficial y su deficiente habilidad para disolver tejidos duros no lo hacen un buen candidato para agregación durante la terapia endodóntica convencional. Su baja difusión a través de los túbulos dentinarios y conductos accesorios hacia la superficie radicular externa y a su capacidad de alterar el pH externo no influirá positivamente en el manejo de las resorciones radiculares inflamatorias. El potencial de reparación del tejido pulpar y perirradicular ante los irritantes mediando los factores de crecimiento y otras moléculas de señalización celular favorecen la formación de tejidos duros como mecanismo de defensa en la pulpa, más no así por la liberación de iones calcio en esa situación. Tenemos aquí un caso en el cual hay una incompleta formación radicular o un incompleto cierre radicular. Muchas veces lo que se hace nada más es hacer el tratamiento de conductos, es cuando están muy débiles las paredes, pues no limar en demasía para no poner en riesgo esas paredes. Se irriga, si está abierto el ápice, pueden irrigar ahí en ese caso, sí, como clorexidina o alguna sustancia que no pueda ir más allá del periápice para evitar sí,
una irritación del mismo y pueden dejar ahí el hidróxido de calcio. Se sugiere dejarlo de una semana a 15 días. Hay diversos autores en los cuales han demostrado que, por ejemplo, en el pico más alto del hidróxido de calcio en cuanto a eficacia, en cuanto a bactericida o a efecto bactericida estamos hablando, es a los 7 días. De ahí se va a mantener hasta los 14 días y de ahí empezará a decrecer. Ahora, si quieren un efecto mucho más duradero, es decir, que se vaya liberando los iones mucho más lento, pues pueden dejarlo con alguna medicación, con algún vehículo más aceitoso. También tenemos aquí, como en este caso, en los cuales tenemos dientes que sí están el cierre apical, sin embargo tenemos una lesión bastante grande. Pueden dejar ahí igual la medicación como hidróxido de calcio para empezar a descontaminar y bajar la carga bacteriana. Recordemos que hay muchísima más carga bacteriana en el tercio cervical que en el tercio apical, y por lo tanto es importante ir bajando ahí al momento de la instrumentación, pues por tercios, para no tener alguna agudización o algo de esto, para que no vaya a haber un tipo de sintomatología en un momento dado. Repito, hay autores, como por ejemplo desde Hosoya en el 2001 fue el primero que, bueno, no del primero, pero fue de los primeros que empezó a estudiar esta concentración del hidróxido de calcio en un ambiente periapical con alguna sintomatología. Sjögren igual fue uno de los que investigó o estudió el efecto del hidróxido de calcio y también lo ha dejado con medicación intraconducto. Repito, hay autores que son pues realmente importantes en endodoncia y que realmente lo avalan como tal para dejarlo, entonces yo creo que es importante conocer esto. De igual manera, en un estudio donde lo realizó Jorge Vera con Siqueira, en este estudio tuvieron diferentes muestras en la cual hicieron tratamientos de conductos en una sola cita y en 2 citas. Y realmente vieron que aquellos que tenían 2 citas podían tener mucho mejor pronóstico. ¿En qué sentido? En que la carga bacteriana había reducido considerablemente. Entonces, esto sí es importante de tenerlo en cuenta. Pues bueno, en el caso que ustedes puedan tener una cita, un tratamiento de conductos y tenerlo en 2 citas, bueno, no pasa nada. Y más si en ese sentido tienen una lesión periapical o es un conducto necrótico, pues yo creo que ayudaría muchísimo. También Matías Ender en la revista, en la AAO, demostró que pueden ocuparlo el hidróxido de calcio mezclado con hipoclorito de sodio. Y en ese sentido se ha demostrado que con esta mezcla pueden eliminar más materia orgánica, es decir, tejido necrótico se elimina más, y esto también ayuda, además de tener una alta propiedad bactericida, bueno, ayuda mucho a eliminar más tejido orgánico. También se ha visto la determinación de diferentes sustancias, como lo mencionaba antes, el hidróxido de calcio mezclado con algún tipo de clorhexidina. Bueno, también lo han visto, lo han investigado anteriormente, pero también se ha demostrado que genera un tipo de radical libre. Entonces, sí ayuda mucho, pero bueno, todo tiene su contraparte. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Espero les sirva de mucho. En el transcurso de la conferencia hubo no sé, algún tipo de número, en el cual se pudieran comunicar para hacer algunas preguntas. Espero las hayan hecho o que las hayan mandado para que ahorita con todo gusto las pueda responder. Y bueno, nos estamos viendo y espero les haya agradado y les haya sido de mucha ayuda para ustedes.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo, Ay, doctora. muchísimas Fue un gracias. tema muy interesante. Espero no se hayan dormido, porque No. hay mucha teoría, pero espero que no se hayan dormido porque todo es Además necesaria, ¿no? Es un Necesaria. tema muy controversial y pues que ya vimos que no es cuestión de fe si funciona o no, Claro. sino que hay varios estudios que también lo avalan y que mencionan acerca de su buen uso, de su buena utilidad y de los resultados que nos puede dar el uso de una medicación intraconductal, Claro. doctora. Pues muchas gracias. Y mire, tengo unos saludos y unas preguntas. Primeramente, Fernando Martínez. Él menciona que hay estudios que demuestran la resistencia de Candida albicans y F. calis a infecciones secundarias y que incluso muestra que la Candida no tiene que es patógeno y que su pregunta es cuál es su conclusión. Dice que respecto a esta medicación y enfocada a estas bacterias. Yo, la verdad, en casos en los cuales hay una lesión o hay un conducto necrótico, yo la verdad, coloco hidróxido de calcio. Esa es mi medicación intraconducto en la cual la coloco. Me queda claro que no es como dirían algunos endodoncistas, no es la panacea, no es algo que, híjole, les va a quitar todo, pero realmente ayuda mucho. Entonces, yo creo que para ese tipo de bacterias, sobre todo para bacterias gram positivas, ayuda mucho y bueno, tiene un efecto antibacteriano bastante alto. Pues muchas gracias, doctora. Otra pregunta es también, ¿qué opina usted de las mezclas de este hidróxido de calcio con corticosteroides? Ok, yo la verdad sé de esta situación. En algún momento dado tanto de la carrera, bueno, de la maestría, he visto que lo mezclan con diferentes vehículos. Uno de ellos es el corticosteroide. Sí ayuda. Yo la verdad es que yo no lo he usado propiamente como tal, así, o sea, solamente el corticosteroide. A lo mejor con una mezcla de hidróxido de calcio, iodoformo y un corticosteroide, sí lo he ocupado en algunas veces y me ha ayudado, en casos sobre todo que están agudizados. Y no sé, en esa situación me ha ayudado bastante. Sin embargo, hay bibliografía o sí, sobre todo bibliografía que demuestra que utilizar un corticosteroide lo que hace es bajar el sistema inmune. Entonces, eso también muchas veces no ayuda tanto. De precaución, Exacto, de ¿no? precaución, entonces tiene sus contras, ¿saben? Y también Claro. ocuparlo puede generar un poco de problemas. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo lleva usted el hidróxido de calcio al conducto? Ok, el hidróxido de calcio hay diferentes formas de llevarlo. Muchas veces hay gente desde que lo ocupa con léntulos, hay gente que lo ocupa con la misma lima, o sea que lo gira en sentido antihorario y lo va llevando. Hay gente que es más, yo he visto doctores que hasta lo llevan con un tipo de rotatorio, o sea, es diferente. Generalmente ya cada instrumento va a funcionar en cada persona. O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, no ocupo léntulos, nunca lo he ocupado, en mí no funciona, yo no lo ocupo, yo lo llevo con la misma lima, pero hay gente que lo ocupa con Sí, léntulos, ¿no? O sí, sea, claro. cada instrumento ayuda y es bueno en las manos diferentes de cada uno. De cada uno. Claro. Muy bien. Y por último, preguntan que ¿cuál es el tiempo que usted considera que se debe quedar de manera ideal el hidróxido de calcio? Yo creo que con una semana es suficiente. Muchas veces a la semana sí es sobre todo un caso en el cual las bacterias son bastante resistentes y ven que todavía hay sintomatología y que el conducto no está seco, exudado, pues bueno, pueden hacer un recambio y dejarlo nuevamente, ¿no? Y hasta que el conducto esté seco y sobre todo que no presente sintomatología, bueno, pudieran obturar, pero yo creo que con una semana es suficiente. Doctora, muchas gracias. Pues mire, Rocío Betanzo Rodríguez le da las gracias y la qué felicita por una excelente conferencia. Muchas gracias. Y bueno, le Rocío. mandaban muchísimos saludos, doctora. Se los voy a tener que leer porque Ay, son qué bueno varios. que me saludan. Sí, le manda saludos Nayeli Cordero, Muy Antonio Rejant, José Domingo Díaz, Noemí Estela, Carmen Guzmán, Daily Flores, Washington Peña. Ay, Washington. Ese saludo está. Este le gustó, ¿verdad? Gedeón Guzmán, Jonathan Vázquez, Alejandro Segura, Verónica Cruz y Rosalba Echaniz. Ok, pues muchísimas gracias por sus saludos. Espero les sirva de mucho. A mí me encantó estar aquí. Muchísimas gracias al colegio, muchas gracias a la academia por invitarme, muchas gracias al doctor José Amador por confiar en mí y darme esta oportunidad para dar esta conferencia. Espero les haya sido de mucha ayuda y bueno, es mucha teoría y es mucha
Es mucha información, espero no se hayan dormido y todo lo que tengan de dudas, de verdad, artículos que quisieran, o sea, con todo gusto, manden un correo, mi correo es odontosgl@hotmail.com y con todo gusto les puedo mandar la información que ustedes me pidan. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, le entregamos un reconocimiento, se lo voy a leer, a la cirujana dentista con maestría en endodoncia Susana Rocío Guzmán López por su participación en la conferencia virtual con el tema Medicación intraconducto en endodoncia y en septiembre 26 de 2016. Okay. Este es para usted, doctora. Muchísimas gracias y un pequeño reconocimiento también. Ay, muy buena. Sí, me va a ayudar. De mucha utilidad, doctora. Sí, yo sé. Muchísimas No, gracias. Pues muy amable, doctora. Muchas gracias. Y muchas Anita. gracias a ustedes por habernos acompañado y pues nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.